¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Es 7 de noviembre de 2018, no son las 7 en punto, son las 7 y 4 minutos y medio. Hemos tenido que demorar un poco el inicio de este programa porque no llegaba el invitado, que es Roberto, ha venido con un poquito de retraso y nos ha obligado a... Que no, hombre, que no, que es broma. ¿Qué tal, Roberto? Bien, voy estando aquí bien. Ha sido un pequeño problema técnico, discúlpenos estos primeros 4 minutos. No sé si lo conocen, Roberto Hernández Granda, él es asturiano, aunque residente aquí en Madrid, es colega de profesión, es periodista, es miembro además del Club de los Viernes y por tanto es liberal. Y además es una persona a la que seguramente ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque vino a este mismo programa, a la redacción abierta, hace, calculo que un par de semanas o 3, o incluso un mes, para hablarnos del bable, de la lengua asturiana, y por qué, de la misma manera que hace unos meses, antes de verano, tuvimos un contacto vía Skype con una persona de un colectivo favorable a la lengua asturiana, pues trajimos a Roberto en tanto que perteneciente a la plataforma contra la cooficialidad del bable, que es, creo que así se llama, ¿no, sí, Roberto? Entonces él les puso, obviamente, los motivos por los que ellos creen que son favorables al bable, pero no a su oficialidad, no a que sea oficial con el mismo rango del español, y lo creen por una serie de motivos. Creo que es un decálogo con el que trabajáis, ¿no? Creo que son 10 motivos básicos por los que creéis que la situación en Asturias podría acabar derivando en un problema lingüístico como el que hoy existe, por ejemplo, en Cataluña, y está empezando a ser ya incipiente en otras comunidades con dos lenguas como Baleares o la Comunidad Valenciana, que es de donde yo vengo. Hoy, sin embargo, Roberto no viene en calidad de miembro de la plataforma contra la cooficialidad del bable, sino viene en calidad de periodista, de analista político. Entonces vamos a comentar con él algunos asuntos de actualidad. Antes paso, si me permiten, a explicarles un poco el programa de hoy. Saben ustedes que vamos a estar juntos hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo, presentado por Alba Vila Laje. De las 8:30 hasta las 9:30 es la duración aproximada del informativo, nuestro informativo de 1 hora. Desde las 9:30 hasta las 10 menos cuarto tendremos a Fernando Paz con su programa diario Tiempos Modernos. No sé si lo has visto alguna vez, Roberto, Tiempos Modernos de Fernando Paz. Muy didáctico. Muy didáctico, y además en 15 minutos, tampoco da para mucho, obviamente, para abordar un tema con suma profundidad, pero en 15 minutos uno puede hacerse una idea del asunto en el que se trata. De hecho, creo que te vi a ti en un programa hablando del nacionalismo vasco, del origen del nacionalismo vasco. Los orígenes, sí, he participado en varios, en los orígenes del nacionalismo vasco, el origen de los nacionalismos catalán, y es por eso que me interesa tanto lo del bable, en tanto que estoy viendo o adivinando la posibilidad de un nuevo nacionalismo. Se puede intuir. En Asturias, porque además empiezan siempre con lo mismo, con la cultura, con la lengua, con la identidad, y con la excusa exclusivamente cultural. Esto no es un movimiento político, no es un movimiento identitario, no queremos crear fronteras, no queremos imponer. Lo que queremos es reivindicar lo propio. Pero claro, este tipo de movimientos acaban degenerando en, a base de reivindicar lo propio, excluir lo que ellos consideran ajeno. Y si ya nos ponemos en el punto de que Asturias, que es el germen, es la génesis de la nación española, donde empieza todo, si Asturias ya no es España, entonces ya no sé yo qué es España. Como decía, vamos a estar juntos hasta las 8:30 de la tarde, vamos a tener un programa yo creo que interesante, vamos a tener a una disidente política venezolana, a Ana Mercedes Díaz, que es especialista electoral, activista por la democracia venezolana, como digo, nos va a hablar un poco de la situación en su país, y vamos a tener también a Raúl, aquí vamos a tener Marco Fidel Vargas, que vamos a hablar sobre en Robin Hood y el graznido del búho. Ya verán ustedes, es una iniciativa sin ánimo de lucro que están haciendo al objeto de ayudar a la gente, de ayudar a los niños, y que yo creo que les va a resultar de interés. Esto será después de hablar con Roberto. Y en primer lugar, Roberto, quería preguntarte, hemos visto, sabes que la cabecera de este programa, entre otros personajes, aparece Donald Trump diciendo "We will make America great again". Sabes que a Trump no le ha ido demasiado bien, a otros dicen que tampoco le ha ido demasiado mal en estas elecciones. No fue un batacazo como esperaban algunos, pero bueno, mantiene sus plazas de poder, aunque se resisten un poco. ¿Un liberal cómo tiene a Trump? ¿Cómo lo ve? ¿Qué opinión le merece? Porque entiendo que debe ser un debate, ¿eh? ¿Me preguntas la mía o la del Club de los Viernes? Te pregunto a ti, a Roberto.
Porque sé que si te pregunto en tanto que miembro del Club de los Viernes vas a estar más limitado. Entonces quiero No, porque es que precisamente en el Club de los Viernes hay mucho debate, ¿no? opiniones diversas, cada uno... Pues la tuya. Es cierto, no se puede negar que económicamente Estados Unidos está saliendo hacia adelante. Los números están ahí, no engañan, va muy bien. Lo que pasa es que tiene una postura nacionalista y tiene una postura un tanto de bufonadas en sus declaraciones, un tanto esperpénticas. Yo no puedo estar de acuerdo con él, no puedo estar de acuerdo con sus salidas de tono, no puedo estar de acuerdo en la forma en que en el pasado se ha dirigido a las mujeres y bueno, no puedo estar de acuerdo en su visión ombliguista de Estados Unidos, cerrada al mundo y a la vez queriendo intervenir en otros países. Ahora bien, son los propios americanos los que lo tienen que valorar internamente y cómo ellos vean el país. Si ven que el país está mejorando con él y que su economía, bueno, florece, al final la economía es el motor de un país. Entonces eso es lo que va a marcar el mandato de Trump. Pero es lo que decía, hablando hace poco en la radio sobre Bolsonaro, que igual que no podemos decir que 49 millones de brasileños son ultraderechistas porque votaron a Bolsonaro, no podemos decir que todos los votantes de Trump son rednecks y que son unos garrulos y que es gente que no sabe lo que hace. Bueno, cuando tienes tanto apoyo en tu país hay que buscar unas causas más allá que el maniqueísmo ese de son ultras y los demócratas son los buenos, entre comillas. Debería ser un análisis más en profundidad. Y respecto a esta batalla comercial que mantiene Trump, no sé si mantiene ya o amenaza con mantener con los chinos, en realidad es cercenar el libre mercado. Él está volviendo... Sí, claro, claro, a vuestro juicio sería una involución. Yo no sé si es una evolución o una involución, pero el caso es que los Estados Unidos están manteniendo o amenazan con sostener una política arancelaria nada más y nada menos que con la fábrica del planeta, con China. Diversos analistas, de hecho, aseguran que en un breve periodo de tiempo, que no se va a demorar mucho, va a haber un conflicto militar en el mar de China, en la zona, con Estados Unidos, porque tienen dos visiones distintas del mercado y que posiblemente exista un conflicto bélico en ese lugar, en Asia, con China. Pues son las dos grandes potencias del mundo, si me dices. Sí, no sé. y que parece que es inevitable. Sé que es muy agorero, pero bueno. Vamos a la política nacional, si te parece. Me gustaría que vieran ustedes, saben ustedes que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el día de ayer, una sentencia según la cual vamos a ser los españolitos de a pie, el españolito de infantería y no los bancos, los que tengamos que pagar los platos rotos de las hipotecas. Me gustaría que vieran cuál ha sido la reacción del Gobierno, la reacción del señor Pedro Sánchez. Que la compra de una vivienda es un gran plan de inversión, pero sobre todo y ante todo es un gran plan de vida, que debe contar con seguridad jurídica. Por ello, y tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca. Para ello, lo que vamos a hacer es modificar la ley que regula el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que sea, insisto, la banca y nunca más el cliente quien pague este impuesto. La banca. No sé si se han fijado ustedes, porque el lenguaje nunca es inocente, que se refiere al sector financiero, que lo ha nombrado una vez así, pero el resto de veces se ha referido al sector financiero como la banca, que es la forma seguramente despectiva, peyorativa, con la que el populismo se refiere a... Como si fuera el Monopoly. Exactamente, la banca siempre gana. Roberto, ¿tú serías capaz de explicarle a los espectadores en qué consiste? Vamos de lo general a lo particular. A ver, esta ha sido una reacción del presidente del Gobierno, de alguna manera salvándonos la vida. Pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿en qué podría afectarnos esa decisión del Supremo? ¿Cuál es el origen? Bueno, es que la carga va a recaer ahora en los ciudadanos con más impuestos, y es curioso ver a ciertos sectores socialistas y de izquierda que ahora están criticando los impuestos, que es lo que los liberales y el Club de los Viernes estamos siempre en contra. Es decir, reducir impuestos, reducir gasto público, reducirle el poder al Estado, y sin embargo ahora que nos van a meter más impuestos, la gente reacciona. Pero es lo mismo que el impuesto de sucesiones. Muchos lo están apoyando desde la izquierda y ahora parece que
que incomoda más porque es un impuesto de la banca, entre comillas. Sí que es verdad que el ciudadano se va a tener que hacer cargo de algo que una sentencia anterior se lo cargaba a los bancos, al sistema financiero, y ahora va a recaer en el ciudadano. Ahora bien, si estamos en contra de los impuestos, estamos en contra de reducirlos todos, de quitarle poder al Estado. Estos impuestos van a generar que tengamos que pagar más. Pero lo preocupante es que han dicho que van a intentar protestar contra el Tribunal Supremo en la calle. Es decir, sacar a la gente a la calle contra los jueces. Esto te sonará de la manada, ¿no? Sí, exactamente. De echar a la gente a la calle contra los jueces, y el Tribunal Supremo dice, oiga, las leyes se debaten en el Congreso y se pueden tumbar en el Congreso, no en la calle hostigando a los jueces y eso. Esto ya han convocado manifestaciones, pues los de siempre. Podemos. Claro. Además es que ha visto el cielo abierto con esta sentencia, con este fallo del Supremo, porque además es un fallo que abunda en su relato, en la narrativa según la cual el pueblo, las clases trabajadoras... La justicia popular. Exactamente. Pero no existe una justicia popular al margen de las leyes. No puedes tú cambiarlas cogiendo una turba de gente y yendo a asaltar las instituciones ni a asaltar los cielos, como utilizamos el lenguaje. De alguna manera su vocación es esa. Claro, tú no puedes ir contra unos jueces que habían hecho una sentencia contra la manada, equivocada o no, yo ahí no entro, y poner su cara en una diana y salir a manifestarte con esa cara, como señalándolo casi como un objetivo. Eso es terrible dentro de un Estado de Derecho, claro. Sí, porque a partir de ese momento, si uno de los tres pilares, ejecutivo, legislativo y judicial, en este caso el ejecutivo, se ve sometido a semejante presión, pues el Estado se desmorona. Albert Rivera también está bastante enfadado con respecto a este viraje de la justicia sobre este asunto de las hipotecas. Vean. Conmoción social por cómo ha acabado la historia y conmoción social con cómo se ha desarrollado. Lo primero que quiero decir, y creo que Ciudadanos es poco sospechoso de hacer crítica a la justicia o no de defender la separación de poderes, lo primero que quiero decir es que considero que el Tribunal Supremo, con todo este escándalo, se ha autolesionado. La justicia, con este espectáculo, ha perdido crédito y, desde luego, en un momento delicado para el país. Por tanto, creo que como partido que ha defendido siempre la separación de poderes y que los jueces les escojan los jueces y que se defienda la labor de la justicia, creo que tenemos autoridad y credibilidad para pedirles autocrítica por cómo hemos llegado hasta aquí. No podemos dar a los ciudadanos más incertidumbres, y el Tribunal Supremo, con sus cambios de criterios, con las sospechas de presiones, lo único que ha conseguido es que los ciudadanos, seguramente hoy, confíen un poquito menos que ayer en la justicia, y eso es delicado, y lo dice alguien que confía plenamente en la labor de los jueces y que cree que la justicia es un poder fundamental del Estado. Bueno, pues Albert Rivera también poniendo a la justicia en entredicho, dice que esto no beneficia a la justicia. Es que la justicia en España, por diversas causas, está bastante en entredicho. No sé si esto será otro clavo en el ataúd de la opinión pública hacia la justicia, la imagen que tengamos. Ya sabemos que ahora el Tribunal Supremo depende de la sentencia sobre el proceso. Estrasburgo nos ha metido un palo con lo de Otegi. Entonces, bueno, yo creo que es una mala señal. Sí, porque además esto vendría a confirmar el relato separatista. Que dice que la justicia española, en fin, no es de fiar, que es una justicia injusta, además de lenta. Pues ahora ha ocurrido esto con lo del Supremo, ha ocurrido lo de Arnaldo Otegi, que nos han acusado literalmente de haber juzgado de manera injusta a Arnaldo Otegi. Claro, esto el separatismo es lo que viene diciendo. Ahora, claro, están diciendo Carles Puigdemont y Torra y toda esta gente en las redes sociales, es que esto es lo que decíamos nosotros. Le estás dando más carnaza a los nacionalistas y a los populistas. Estás proveyendo de herramientas y de argumentos al separatismo. A mí me parece, desde luego, tremendo. La Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, que saben ustedes que es la asociación progresista de los jueces, también hablan de un caso insólito. En todo caso, la sentencia no la voy a valorar, simplemente lo que ha sido insólito es que se dicte una sentencia que 20 días después, como bien dice usted, pues se dicte otra por el Pleno en sentido opuesto y que
se lleve una cuestión al Pleno que ha sido valorada por una sección que está especializada en temas tributarios. Y por último, las consecuencias políticas que de todo esto se deriva. El partido autodenominado de la gente, es decir, Podemos, el resto parece que no somos gente, ya está advirtiendo y anunciando algo así como rodea al Congreso, pues en este caso un rodea al Supremo. Están intentando, van a hacer todo lo posible, obviamente, llevan cayendo en picado desde el punto de vista demoscópico desde hace muchos meses, exactamente desde hace 12 meses, con el pasado 1 de octubre, con el golpe de Estado y su ambigüedad, o incluso su apoyo al separatismo, fue ese el punto de inflexión en el que Podemos empezó a caer. Bueno, pues ahora han visto el cielo abierto con esta sentencia y van a hacer todo lo posible por rentabilizarlo. Vean la opinión de Podemos a este respecto y están pidiendo incluso la dimisión de Carlos Lesmes. Sobre Lesmes, obviamente yo creo que él lo ha dicho con mucha más claridad de lo que podemos decirlo nosotros, ¿no? Creo que ha sido excepcionalmente autocrítico y ha pedido perdón por la actuación del Tribunal Supremo. Bueno, pues en el ejercicio de la responsabilidad, cuando alguien realiza una serie de actuaciones que afectan gravemente a la población, que afectan gravemente a la situación económica del país y que además generan la incertidumbre que generan y la desconfianza sobre las instituciones judiciales como es el Tribunal Supremo, pues debería ser consecuente con lo que él mismo ha dicho. Y si él ha dicho que pedía perdón, pues hechos son amores y no buenas razones. La mejor manera de decir es hacer, con lo cual lo mejor que podría hacer es, sin duda, marcharse. Este tío que parece que acaba de salir de un after y va al Congreso, intenta poner en jaque el Estado de Derecho y aprovecha cada mínima oportunidad para ir ahí a... Si no fuera por la bandera nacional que tiene detrás, si le ponen ustedes un croma y le ponen no sé, una barra de un bar o tal, efectivamente... Sí, ahí apoyado, bueno, despeinado, eso sí, con su corbatita, eso sí. Me interesa tu opinión respecto de lo que ha ocurrido, en tanto que liberal me interesa mucho saber tu opinión de lo que ha ocurrido con... Me ha recordado la bandera nacional. Dani Mateo. Un tema ahí para que vaya a posicionarme. Bueno, a ver. Es bastante inoportuno, su sketch, su chiste, si es que se puede llamar así. Pero tiene derecho a hacerlo, no me digas más. No, vamos a ver, es que la libertad de expresión yo creo que no incluye los fluidos corporales de cada uno. Es decir, tú tampoco puedes ir al león del Congreso y orinar ahí y decir, es que esto es un chiste. No, hombre, si te está sonando los mocos... Además, ya ni siquiera entras en los sentimientos de cada cual, no es un tema de conciencia como puede ser los sentimientos religiosos, es que bueno, la bandera representa a todos los ciudadanos en sus derechos y libertades también, entonces está insultando a todos en conjunto. Luego, es bastante delicado porque es una bandera que simboliza nuestra democracia, es decir, no simboliza ningún Estado opresor, no simboliza ningún fascismo, y es una bandera que ha cubierto muchos féretros de personas que han muerto defendiéndola o defendiendo nuestras libertades. Por lo tanto, es muy inapropiado, y es muy inapropiado precisamente cuando estamos en este jaque con el Procés, cuando estamos viendo los brotes nacionalistas violentos que existen en el País Vasco. Entonces, yo creo que no es casual que haya aprovechado este momento para hacer esto, es un desprestigio más hacia la unidad y hacia lo que representa, y menos, ya digo, justo en estos tiempos tan delicados que vivimos, con unos golpistas encarcelados, con gente metiendo presión, sí, y que bueno, que lo veo... O sea, que tú lo ves inapropiado. Sí, lo veo inapropiado, es decir, no lo veo como para meter a alguien en la cárcel, evidentemente, pero bueno, las consecuencias que van a tener las están viendo ellos, y las consecuencias son libres, es decir, él es libre de hacer eso, y los publicistas, las empresas son libres de invertir su dinero donde quieran. Por lo tanto, hay una sentencia con respecto a los ultrajes a las banderas nacionales, una sentencia de la justicia norteamericana, creo que fue en el año 69, una sentencia según la cual, a raíz de la quema de una bandera norteamericana que se llevó a las personas que quemaron esa bandera, se los llevó ante la justicia, y la justicia dictaminó y advirtiendo al principio del fallo que hay veces que los fallos disgustan a los propios jueces, pero eso no les exime de ser justos, la justicia norteamericana dictaminó que esa bandera y los valores que representa amparaban
incluso a los que quieren y efectivamente quema la propia bandera. En tanto que un país democrático y que, en fin, fundado en valores democráticos, los Estados Unidos toleraban incluso a los ciudadanos que decidían quemar la bandera. Precisamente la democracia y la libertad que existe en un país como España es la que le permite a Dani Mateo hacer esto. Si hubiera hecho eso con una bandera de otro país, las consecuencias para él hubieran sido distintas, para peor. Es decir, se aprovecha de la propia libertad que existe aquí para hacerlo en un país autoritario, pues... Además es que a mí me pareció que lo que hacía Dani Mateo quería vendérnoslo como un gesto de rebeldía. Fíjate cómo soy de rebelde, cómo me atrevo, cuando en realidad esa bandera ha sido manoseada y ha sido objeto de mofa y de burla por todos los progresistas y todos los humoristas progresistas de España. Es decir, no tiene mérito lo que hizo Dani Mateo. El mérito hubiera sido hacerlo con otro tipo de banderas. Claro, es por ejemplo lo que yo pienso de la simpatía que tiene la progresía hacia cierto nacionalismo en el País Vasco y en Cataluña. Hay que pensar en la izquierda Abertzale. Abertzale significa patriota. Ellos, que bueno, tanta aversión tienen a cualquier tipo de patriota español, sin embargo, tienen una serie de simpatía con descendencia con el patriota catalán, con el patriota vasco, que además defienden unos valores antidemocráticos y violentos muchas veces frente a la España constitucional. Bueno, es extraño lo de la progresía. Sí, lo de la izquierda y su relación con la idea de España es algo que es un misterio dentro de un enigma. Ya me contarán ustedes a ver cómo vamos a conseguir resolverlo alguna vez. Con respecto de respecto de Dani Mateo, pero sobre la continuidad o no de la legislatura, me gustaría que vieran al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, reconocer que pese a todo y pese a las amenazas del separatismo catalán, que ya está advirtiendo que ellos no apoyarán los presupuestos, él, R, tiene intención de concluir la legislatura. Sí. Yo quiero agotar la legislatura porque el Gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía, que tienen que ver con la recuperación de derechos, de libertades, con la reconstrucción del estado del bienestar. Todo esto a pesar de lo que dice el presidente racista, Quim Torra, que ha sido muy clarito. Acaba de retirar el apoyo, cualquier apoyo, a los presupuestos generales del Estado. Ya me contarán ustedes cómo Pedro Sánchez va a aprobar estos presupuestos sin los separatistas catalanes, que son una de las patas en las que se apoya el actual gobierno. Vean a Quim Torra. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han expresado con mucha claridad. Buscan venganza. El gobierno español ha decidido que no se ponen del lado de la justicia y de la democracia, sino que avalan el uso de la vía judicial para escarmentar políticamente y para vengar la derrota en las urnas. Por eso retiramos el apoyo al gobierno español. ¿Se puede agotar la legislatura sin unos nuevos presupuestos? No se debería poder. Lo que no se debería es tener que gobernar con estos apoyos, con un tipo así. Pero es que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por dormir un par de noches más en la Moncloa. Yo no lo entiendo. Es decir, la ambición política debería tener un límite. No puedes juntarte, o sea, no se puede construir un país con los que quieren destruir una nación. No puedes hacer Roma con Alarico. No puedes hacer con los enemigos del Estado de Derecho construir algo que vaya a favorecer la convivencia de todos. Y además con Torra, que es tan simpático de lo patético que es. Es decir, que ese señor, bueno, que hable de supremacismo, que hable de genética, porque al final se habla de genética, de baches en el ADN, bueno, me causa perplejidad. Este es el debate concreto ahora en relación a lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que afecta al resto de España, en tanto que posiblemente no vamos a tener unos presupuestos, en tanto que falta una pata fundamental, que es el apoyo de los diputados separatistas catalanes. Pero ampliando un poco el foco y viendo el problema separatista, que no el problema catalán, sino el problema separatista, viéndolo en perspectiva, ¿cómo le metías tu mano? Es decir, ¿cómo...? Te estoy preguntando una cosa, ya ves tú, que si tuvieras la varita mágica, pues llamaríamos ahora mismo a la Moncloa, pero en tu tierra el nacionalismo yo detecto que es incipiente y se vería posible en estos momentos actuar y atajarlo. Aún es posible, pero en Cataluña ya has visto que está avanzadísimo. El proceso de metástasis está muy avanzado, hasta el punto de que hace justo un año se llevó a cabo un golpe de Estado. Y ya ves ahora mismo quién está a las riendas de la presidencia de la Generalitat.
¿Cómo se afronta esto? Lo primero, tenemos que deslegitimar su batalla del relato, es decir, ellos están continuamente hablando de presos políticos, están hablando continuamente de un Estado opresor. No, a ver, hay unos políticos presos por dar un golpe de Estado para destruir un país, para quitar una parte de nuestro país. Eso hay cierta gente que todavía no lo entiende. Y después es que yo no me andaría con medias tintas. O sea, primero el relato, ¿no? Sí. Es muy importante. Sí, sí, no. Y es de las pocas personas que le he oído hablar de eso, porque por lo general cuando hago esta pregunta, todo el mundo habla, la ley, la Constitución no lo permite. Es que eso va después. Pero es que tiene que salir más gente con voz, o sea, más gente con peso, tipo Albert Boadella, Sabater, y sobre todo catalanes que digan, oiga, esto no es así, no hay unos presos políticos. Esto está pasando en Cataluña y eso la Convivencia Cívica Catalana lo hace muy bien. Y salir a la calle como se salió y decir, esta gente os está engañando, estamos sufriendo un nacionalismo atroz aquí y que nos están llevando hacia una crispación social. Luego la ley, por supuesto, o sea, el 155 perpetuo yo creo que es fundamental. No podemos seguir permitiendo, sobre todo, que en las escuelas se adoctrine a los niños en el odio, en una historia básicamente inventada, y meter mano incluso a las competencias de educación. 155 perpetuo, ¿estás hablando? Perpetuo, a ver, no perpetuo, sino constante, y no tan blando como lo aplicó Rajoy. Pero tú, entonces, ¿fiamos la unidad del país al Código Penal? Eso nos lleva al fracaso como nación. No, tú no puedes obligar a 2 millones de catalanes a ser españoles por la fuerza de la ley, porque entonces vamos a perder. No es obligar, pero puedes obligar a que la Constitución se cumpla. Es decir, en la Constitución está muy claro, mismamente, que el ejército tiene la obligación de defender la unidad territorial del país. Si esa unidad territorial se está poniendo en entredicho, yo no digo que intervenga el ejército, pero que intervengan los poderes del Estado, sí. Y el relato, ¿no? La batalla del relato. Sí, la batalla del relato, la batalla sobre todo de tanto supuestamente progresista aliado con el nacionalismo, que yo creo que hasta la primera mitad del siglo XX la gente, o sea, no había ninguna duda de que estos nacionalismos de tipo, bueno, raciales, separatistas, que ensalzaban una comunidad al margen de otras, la gente sabía que era algo de corte fascista, no había ninguna duda en eso. Ahora, sin embargo, parece que estamos hablando de algo progresista, el que una parte de una población desprecia a la otra. O sea, en Alsasua decían españoles hijos de puta. Entonces, si tú estás apoyando eso, es un poco de endofobia, odias lo tuyo, o sea, te odias a ti mismo. ¿Te parece bien lo que te están diciendo? Ahora que hablas de Alsasua, vamos a hablar de Alsasua, sí. Pero quiero que me des tu opinión antes sobre uno de los partidos que participó en ese... Bueno, no participó, pero sí que estuvo presente, que es Vox. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves a Vox? ¿Lo ves un partido alérgico a las libertades, como se les está describiendo, como poco menos que ultra fachas, nazis y... Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que ese tipo de partidos hay que verlos en arena. Es decir, hay que verlos en acción, porque no es lo mismo las declaraciones que ellos hacen ahora que las declaraciones que pueden hacer si tuvieran poder, que es un poco lo que le pasaba a Trump, lo que le pasa a Bolsonaro. Es verdad que tienen declaraciones que pueden ser de corte muy nacionalista, muy cerrados en las tradiciones, ensalzando el catolicismo, la cristiandad europea, etc. Pero bueno, a mí me gustaría verlos actuar y pienso que una presencia suya en el Congreso es buena, que tengan diputados para meter un poco de presión desde ambos lados. Luego hay otros... ¿Desde ambos lados a qué te refieres? O sea, desde varios frentes meter presión. No solamente Podemos que meta presión contra el gobierno haciendo... Que haya un contrapeso, ¿no? Sí. No, y que expongan sus ideas también. Creo que es bueno que exista Vox. Es bueno y además, a pesar de que ellos se miran en algunos espejos internacionales cuya teoría económica no es precisamente liberal... Sí, son antieuropeos. Del Frente Nacional, que no son... Vox, sin embargo, sí que es un partido liberal en lo económico. Eso parece, ya digo, es que su programa habría que verlo luego aplicado. Pero en principio a ti no te parece que sea la panda de salvajes que los están describiendo. No. Yo te advierto que a mí tampoco, y yo estoy contigo en que me parece un partido muy necesario, que además al que le debemos mucho en el proceso judicial contra el separatismo. Están haciendo un gran papel. Se azuza mucho el relato de la ultraderecha, de que viene el fascismo, cuando tienes a un presidente de la Generalitat que es abiertamente racista, y cuando tienes gente en el País Vasco que no deja manifestarse a gente que defiende la Constitución. Entonces, bueno, los radicales más peligrosos ahora mismo no están en Vox.
Si los hubiera, habría que señalarlos, claro, pero ahora mismo, ya digo, el peligro ultra no me parece que sea Santiago Abascal. El peligro ultra no es Santiago Abascal, seguramente esté al frente de la Generalitat de Cataluña. Eso sí que es un ultra, eso sí que es un tipo xenófobo y eso sí que es un tipo racista. Roberto, quédate porque a la vuelta aún vamos a tener 5, 7, 8 minutos para hablar de Alsasua. Estuvo Santiago Abascal, estuvo Javier Ortega, estuvo Iván Espinosa de los Monteros, todos miembros de Vox, de la Ejecutiva Nacional de Vox, estuvieron, como digo, el pasado domingo en Alsasua. Vamos a hablar de Alsasua a la vuelta de Publi, no se lo pierdan. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, son las 8 menos 20 minutos, menos 21 minutos de la tarde, estamos con Roberto Hernández Granda. Por cierto, este apellido, Granda, sí. ¿Es de tu tierra, es asturiano? Sí, es muy típico de aquí. ¿Es muy típico? Sí. Qué bonito. ¿De allí, de algún lugar concreto de Asturias, de la zona de Oviedo? No sé si es concreto, hay varios pueblos que son Granda. Ah, sí. Sí, Granda es el apellido materno mío, que son de la zona del Cabo Peñas, Buzón. Pero bueno, yo creo que está por toda Asturias. O sea, que es un apellido étnicamente asturiano. Sí, identitario. Identitario. Bueno, hablando de identidad, que no toda la identidad, desde luego, es negativa, en absoluto, ni muchísimo menos. Además, yo creo que en España adolecemos de un problema de identidad o de baja autoestima con respecto de nuestra identidad. No la apreciamos demasiado y cuando hablamos sobre ella es para lamentarnos, esa endofobia a la que antes se refería Roberto, esa baja autoestima por lo que hemos hecho, por lo que hemos sido, por el caminar de nuestro país a lo largo de la historia, por lo general no suele ser visto con demasiados... no merece demasiados aplausos, aunque últimamente estoy detectando una corriente bibliográfica, historiográfica, que combate la leyenda negra, con Elvira Rocabarea, con Iván Vélez, con Pedro Insúa, que parece que estoy detectando una reconciliación de muchos españoles con su país, y eso es positivo. Y que dejen de pensar que hemos sido los malos en la historia siempre. Exactamente. Obviamente esa leyenda negra que nos quieren meter... Siempre somos nosotros los malos, desde luego. Occidente en general tiene un cierto complejo de culpa, yo aún no sé muy bien por qué, de haber sometido al resto de pueblos del mundo, de haber saqueado África, América... Y en particular nosotros, porque los ingleses estas críticas les resbalan, sí. Pero nosotros nos las hemos creído, las hemos asumido y somos los malos de la historia. Además los ingleses llegan a un continente como Norteamérica, exterminan a todos los indios y ya está. El español se une, se mezcla, hace criollos, existen indios en Sudamérica todavía, esa es la prueba de que llegaron los españoles y no los ingleses, porque si hubieran llegado los ingleses no quedaría ninguno. Y aún así tenemos esa culpa de exterminio, ¿no? Cuando hemos creado las universidades, les hemos dado una lengua, les hemos una sociedad, etc. Una cultura, una religión. Sin embargo, los ingleses, bueno, solo hay que ver del río Bravo que dicen los mexicanos o del río Grande hacia abajo, miren ustedes a la cara de los bolivianos o de los peruanos y verán indígenas. Si van ustedes del río Grande hacia arriba... Muy blancos todos. No queda ni uno. Son blancos, anglosajones, protestantes y en Utah mormones. Pero vamos, que indios no queda ninguno. Hablamos de la identidad y de Alsasua, lo que ha ocurrido en Alsasua el pasado domingo. A ver, Roberto, ¿a ti qué te ha parecido? Porque yo he leído incluso críticas por parte de sectores y de opinadores que podrían considerarse constitucionalistas que se han referido a lo que ocurrió en Alsasua como una provocación de Albert Rivera. A mí me abruma lo que pasó en Alsasua, no tanto por esos tarugos encapuchados que había ahí, totalitarios y violentos, gente que, bueno, yo creo que con un nivel cultural bajísimo, que no saben ni lo que protestan, sino por las declaraciones esas que hubo del PSOE. Es decir, hemos conocido... Del tal Underhill, ¿no? Hemos conocido la idiotez progre y ahora estamos conociendo la infamia progre. O sea, es una bajeza moral increíble que digan que los partidos constitucionalistas y demócratas van a provocar a Alsasua. O sea, ¿a provocar a quién? ¿Al carnicero de Mondragón? ¿A los chicos de la gasolina que estaban ahí tirando piedras? ¿A quién hay que provocar? Es decir, tú vas a provocar a una plaza de España, tú puedes ir a hacer un acto legal donde te dé la gana. O sea, solo faltaba que tuvieras que pedir permiso a los abertzales. Sí, a los abertzales. ¿Puedo ir? Oye, ¿puedo entrar en tu pueblo o me vas a matar? O sea, es que me parece que el PSOE ha hecho eso, y lo siento mucho sobre todo por los votantes del PSOE, que los hay de buena fe y que se han sentido, bueno, de una forma engañados o traicionados por este señor y por otras declaraciones que dicen que van a provocar a Alsasua. Pero ¿cómo vas a ir a provocar a Alsasua? Es decir, a la Guardia Civil la tienes que homenajear aquí donde está perseguida, no la vas a homenajear en Ávila, no hace falta allí.
o en cualquier otro lugar. Entonces, esto es muy curioso, porque existe esa identificación como que hay un nacionalismo progresista. No hay un nacionalismo progresista, hay un nacionalismo aranista. O sea, hay un nacionalismo que es supremacista, que es étnico, que hablaba de la genética vizcaína en sus orígenes, que nació cuando quitaron los fueros, que eran unos privilegios que tenían anacrónicos, y fue un intento de modernizar el país, pero ellos querían ahí seguir reducidos, que se ven a sí mismos como si fueran una aldea de Asterix contra el imperio y que tienen que repelerlos a pedradas. Y me parece... Bueno, sí, además, el hecho de que sean pedradas dice también mucho de lo primitivo de la gente, ¿no? Sí, era como si fueran, decía Jorge Bustos, que era como si fueran primates que habían descubierto a la especie demócrata por primera vez y entonces se asustaban y reaccionaban así. Decían, joder, está aquí Fernando Savater, está aquí Albert Rivera, ¿quiénes son estos? ¿Por qué no está aquí el carnicero y tal, que son los míos? Qué bueno lo de Jorge Bustos. Que, por cierto, Roberto, ¿cuáles son tus plumas favoritas? ¿A quién te gusta leer en la prensa? Jorge Bustos entiendo que te gusta, ¿no? Jorge Bustos me gusta bastante. Me gusta leer, por supuesto, a Savater, me gusta leer a Arcadio Espada, a Los Santos, a Germán Terç, gente que incluso no opine como yo, pero para contrastar. Emilio Landaluce... ¿David Gistau? Gistau, por supuesto, que además escribió un libro sobre boxeo bastante bueno. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es bastante aficionado al deporte pugilístico. ¿A ti te gusta también el boxeo? Sí, lo practico y ¿Ah, sí? bueno, me libera bastante. Creo que tiene muchos beneficios, sobre todo mentales, si lo tomas como un deporte. Sí, sí, no, desde luego. Tengo un amigo también que empezó precisamente por eso y luego se aficionó. Por el tema de liberar endorfinas. Hay mucha gente que sabe trabajar y va a entrenar y se queda como nuevo. Sales con la cabeza mejor como un bombo y terminas despejado. Y es un buen... Yo lo recomiendo. ¿Aquí en Madrid también vas? Sí. No solo en Oviedo. Claro, ahora estoy viviendo en Madrid, sí. David Gistau, ¿y te gusta, por ejemplo, este sevillano que escribe en ABC que se llama Camacho? Sí, Antonio Camacho. Antonio Camacho. También. Sí, a la vez lo suelo leer también bastante, me gustan sus columnistas. Me suelen gustar los columnistas de los periódicos principales, evidentemente, porque como son los periódicos principales tienen a las mejores plumas. ¿Jesús Lainz te suena? No, ese no lo controlo tanto. Este es de Libertad Digital, te lo recomiendo. Vale. Es un tipo, igual es una cosa mía por defecto o por obsesión casi. Me gusta Antonio Lucas también, en El Mundo. Antonio Lucas. Depende, o sea, Rafa La Torre. ¿Y Cayetana Álvarez de Toledo? Sí, para ser del PP, que no concuerda mucho normalmente conmigo el PP, me parece una chica muy sensata y además está en una asociación Libres e Iguales, creo que es. Y además muy vuestra esta asociación. Sí, fue muy crítica con Rajoy. Creo que Cayetana merece la pena leerla. Y además es muy, o sea, los textos que son sábanas, o sea, escribe textos muy largos en una página entera en El Mundo, una vez a la semana. Se lee muy fácil porque se nota que hay densidad intelectual, si se permite la butad, es decir, que hay mucha materia gris en esta mujer. Yo les recomiendo también que la lean, a Cayetana Álvarez de Toledo. Luego Jiménez Los Santos, que lo leo también, creo que habla mejor que escribe. Fíjate, o sea, me gusta más verlo o escucharlo en la radio que sus columnas. Y eso suele ser al revés, ¿eh? Ya. El mérito es hablar, porque escribir uno tiene todo el tiempo del mundo y... Sí, en tu casa puedes ahí... Claro, pero sí que es verdad que hay veces que Federico lo que está diciendo podrías trasladarlo al papel y sería fantástico. O sea, no necesitaría una adaptación. Además tiene más carisma en su presencia que en los textos, ¿no? Que en los textos, sí, creo. Y Germán Terç a mí me gusta mucho, pero me gusta más el contenido que la forma. Es decir, no es un... Además, a Germán le gusta meterse en todos los charcos. Le han cerrado la cuenta de Twitter creo que una semana. Vaya por Dios. Sí, bueno, la censura también está ahí haciendo las suyas. Roberto Hernández Granda, ha sido un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Espero verte más a menudo por aquí. Vamos a la publicidad y a la vuelta enseguida estamos de nuevo con ustedes con esta iniciativa Robin Hood y el graznido del búho. Es una iniciativa generosa, una iniciativa sin ánimo de lucro y una iniciativa que les vamos a contar a la vuelta de publicidad. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, tal y como les decía y les adelantaba al principio de esta redacción abierta, quería presentarles el musical en el cual está basado este... Vamos a la cámara 3, Raquel.
me gustaría que vieran este CD, Robin Hood y el graznido del búho. Lo dejo aquí para que la cámara pueda captarlo, porque es el CD, la música de un musical que responde al mismo nombre, obviamente, y que es un musical que está concebido para, ahí lo tienen ustedes, para ayudar a la gente. Es un musical sin ánimo de lucro, ¿no es así, Menchu? Sí. Menchu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres la directora de este musical, sí. Robin Hood y el graznido del búho. Y Noelia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Tú eres la protagonista. Sí. La protagonista de este musical. Ahí tienen ustedes, fíjense, en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas, Robin Hood y el graznido del búho. 17 de noviembre a las 6 horas. Les voy a pedir tanto a Noelia como a Menchu que me expliquen un poco, en fin, el origen de este musical, por qué nace, para qué nace, en qué consiste, si la gente que va a ir a verlo se va a divertir mucho o se va a divertir muchísimo. Pero antes me gustaría que vieran el siguiente vídeo, que también les ayudará a hacerse una idea de en qué consiste este musical de Robin Hood y el graznido del búho. Vamos a verlo. La ONG de Abenin, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas y con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, presentan el sábado 17 de noviembre a las 18 horas en el Centro Municipal La Esfera, el musical Robin Hood y el graznido del búho, dirigido por Menchu Arizmendi e interpretado por alumnos del grupo de teatro del Colegio Nuestra Señora de la Merced. Para poder llevarte a la tierra de los dulces sueños que entierran. Precio único 3 euros. Venta el mismo día del espectáculo, únicamente en taquilla y hasta completar aforo. La flecha marca el lugar en donde vamos a estar. Todos los fondos recaudados irán destinados a la financiación de proyectos para la infancia llevados a cabo por Abenin. Más información en las páginas web www.ongabenin.org y www.menchuarizmendi.com. Pues ya han visto, esto es Robin Hood y el graznido del búho, el musical que dirige Menchu, que tengo aquí a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. Menchu, cuéntanos un poquito, tú diriges este musical, ¿cómo nace la idea? ¿Qué se va a encontrar la gente el 17 de noviembre en Alcobendas? ¿Por qué lo hacéis? Pues cuéntanos. La idea nace nosotros hacemos un musical a final de curso, porque yo soy la directora, pero soy la profesora de 25 niños. Y entonces lo que hacemos es, pues eso, un musical al final de curso. Entonces decidimos que fuera Robin Hood y entonces pues decidimos escribir un guión para ellos y hicimos un disco donde está toda la música inédita. Y entonces pues después de estrenarla en el colegio lo que hicimos fue llevarla a la Gran Vía para recaudar fondos contra la polio. O sea, que habéis estado en la Gran Vía. Sí, señor. ¿Cuándo? ¿Hace mucho? No, hace poco, el 20 de octubre. ¿El 20 de octubre? Sí. Bueno, pues esto es algo que a los artistas y a los cantantes les cuesta muchos años llegar a la Gran Vía. ¿Vosotros? Sí. ¿Qué se siente, Noelia, al haber cantado en la Gran Vía, al haber participado? Es muy chulo porque es llegar muy lejos, porque ir hasta la Gran Vía es muy bueno. La Gran Vía es, saben ustedes, que nuestro particular Broadway, o sea, la Gran Vía de Madrid es lo máximo para un cantante, para un artista, para un actor o para una actriz. De manera que si esto se estrenó en la Gran Vía, yo entiendo que en Alcobendas, que es el próximo 20 de noviembre, no, 17 de noviembre. 17 de noviembre. 17 de noviembre tendréis que llenar, desde luego. Sí, ¿Cómo sí. fue la Gran Vía? Bueno, en la Gran Vía llenamos. ¿Llenasteis? Sí, y ahora pues esperamos llenar también en Alcobendas. Vamos a poner, Raquel, si es posible, otra vez el cartel de Robin Hood y el graznido del búho en Alcobendas, para que la gente, en fin, seguro que aparece algún número de contacto, alguna forma de que los espectadores
puedan acudir. A ver, cuéntanos un poco, ¿dónde va a ser? ¿Cómo hacerse con entradas? A ver cómo podemos... Bueno, entiendo que no os hará falta demasiada ayuda, porque si habéis llenado en la Gran Vía, entiendo que en Alcobendas también funcionará igual, pero vamos, veo que es el 17 de noviembre a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, las entradas estarán a la venta durante todo el día allí mismo, en la esfera, en la taquilla. Cuestan 3 euros, nada más. Muy poquito, sí. Y lo que vamos a recaudar irá a ayudar a la infancia, en este caso pues a familias con problemas que hayan tenido pues violencia de género y nada, y entonces pues sí, esperamos llenar para recaudar muchos fondos para poder ayudar a todas esas familias que lo necesitan. O sea que esto lo hacéis con una intención absolutamente generosa. Mira, estamos viendo un número de cuenta de donaciones para ayudaros en este proyecto, ¿no es así? Sí. Para ayudar además Todas las funciones que hacemos son benéficas. Siempre tenemos a alguien a quien ayudar. Y en este caso, el 17 de noviembre en Alcobendas, el objetivo de esa ayuda van a ser, dices, las mujeres maltratadas. Sí, familias de violencia de género. Ayuda a aquellos niños que por cualquier motivo, mujer u hombre, haya sido maltratado, pues a esos niños se les va a ayudar con lo que podamos recaudar. Noelia es la protagonista de Robin Hood y el gran nido del búho, pero entiendo que no es, obviamente, la única actriz ni la única artista que participa. ¿Cuántos sois? No, somos muchos. Somos 25. ¿25? Sí. Y entiendo que os reunís para ensayar, cuando esto lo hacéis todo, insisto. Bueno, nosotros hemos ensayado, empezamos a montar la obra en octubre de 2017, hemos ensayado 3 horas semanales y bueno, estrenamos en junio en el colegio. Y luego ya pues ha pasado el verano, ensayamos 3 días para estrenar en la Gran Vía y ahora pues tenemos el ensayo la misma mañana del día 17. ¿Por la mañana ensayáis? Sí. ¿Y son compañeros tuyos de colegio, el resto de participantes, el resto de actores? Sí, todos son del colegio. Todos son del cole. Sí. ¿Y a ti te gustaba, Noelia, particularmente lo de cantar y lo de ser actriz? ¿O esto es algo que pues la escogiste, entiendo, porque veías en ella... a ver, primero hicimos Peter Pan y yo no era protagonista, pero luego a Menchu le gustó cómo lo hizo y pues me hizo protagonista. Primero Peter Pan y ahora de Robin Hood elegiste a Noelia. Elegí a Noelia de Robin Hood porque en Peter Pan es un trabajazo. Pues todo lo que pueda tener un artista lo tenía ella. ¿Y a ti te gustaba de antes cantar y eso? Sí, pero yo no hacía nada de teatro ni nada con ellos. ¿No hacías nada? No. Y sin embargo ahí estás protagonizando un musical en la Gran Vía. Ahí es nada, ¿eh? ¿Y estás contenta? ¿En tu familia qué te dicen? Están orgullosos de mí, sí. ¿Y te quieres dedicar a esto en el futuro? Puede que sí, sí. No lo descartas, ¿no? No. ¿Y si no, qué querrías ser de mayor? No lo sé. ¿No lo sabes aún? No. ¿Tú crees que tiene madera para, Hombre, sí para tiene. dedicarse a Además, esto? el caso de Noelia fue muy raro porque yo fui a recoger a los niños de teatro y estaba ella por ahí y como la conozco, le dije, hombre, Noelia, nada, me dio un beso y digo, ¿te quieres venir a ver la clase y tal? Y se vino, ¿verdad? Sí, porque yo estaba en la fila para entrar a comer, o sea, no... Qué casualidad, ¿no? Estas cosas... Y fíjate... Decís que son 25 personas las que os coordináis para hacer el musical. Y el hecho de trabajar con, entiendo que son todos niños, obviamente, esto lo hace más complicado. Sí, porque, claro, no son actores profesionales. Aunque, bueno, no son actores profesionales, pero entre tú y yo sí que lo son. Sí lo son, ¿no? Sí lo son. Y, claro, bueno, tenemos niños entre 6 y 14 años, entonces las edades también son muy dispares. Entre 6 y 14. Sí. ¿Tú tienes, Noelia, cuántos? Yo 12. Entre 6 y 14 años. Estamos viendo imágenes de estos momentos de la grabación, ¿no? Esto es cuando estuvimos grabando el disco. Este disco, además, entiendo que lo venderéis también el día 17 en Alcobendas, ¿no? Sí. Que son todas las canciones, 8 canciones. En realidad son 9, lo que pasa es que una se compuso después del estreno para el Teatro Gran Vía y para ahora la función de Alcobendas. Que había una escena que le faltaba algo y era una canción, así que se compuso para ese momento. Somos Inglaterra, un gran rey, la tierra de los dulces sueños,
Sherwood, Juramento de fidelidad al rey, Mi casa eres tú, Cambiar el mundo, La flecha marca el lugar. Todas estas, Noelia, ¿hay alguna que cantes tú en exclusiva? ¿O todas cantas todos? No, la de Polvo de Estrellas... No, perdón. La tierra de los dulces sueños, es así en estribillo. La cantábamos 4 niñas que permanecíamos en teatro. Bueno, ella se refiere a la gente que ha intervenido en el disco. No, yo me refiero a las canciones. ¿Todos cantáis ¿Quién interviene todas? en las canciones? No cantamos todas. ¿Hay alguna que la cantes tú solo? Con Lady Marian. Con Lady Marian. Sí. Con Lady Marian, y luego hace un cuarteto. Sí. Y algunas canciones de grupo. Claro. Y hay hasta un baile. Hay incluso un baile celta. ¿Cuánto dura la obra dura 1 hora y cuarto y 20, más o menos. 1 hora y cuarto y 20. Bueno, pues ya saben ustedes que Robin Hood y el Gran Nido del Búho es una iniciativa cuyos beneficios van a ir a los niños que son víctimas de la violencia de género, a estos niños pobrecitos que necesitan ayuda, y que hay gente como Noelia y como Menchu que dedican parte de su tiempo, de su esfuerzo y de su trabajo, entiendo que quitándoselo muchas veces a la familia, para ayudar a los demás. De manera que solo por ese motivo ya merecería la pena acudir el próximo 17 de noviembre a Alcobendas. Pero es que además ofrecen algo más, y es que han visto este vídeo. Son personas que les desborda el talento y que se lo van a pasar bien. Y es una garantía, yo creo, que hayan participado ya y hayan celebrado un musical en la Gran Vía, porque esto es un síntoma de que aquí hay talento y que se lo van a pasar bien. De manera que, repetimos, 17 de noviembre a las 6 de la tarde en Alcobendas. ¿En qué lugar de Alcobendas, Menchu? En La Esfera, en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas. A las 6 de la tarde os esperamos, 3 euros la entrada, y os lo vais a pasar muy bien. Se lo van a pasar ustedes muy bien, o sea que ya saben ustedes. Menchu, ha sido un placer, mil gracias. Igualmente. Noelia, ha sido un placer, mil gracias. Igualmente. Y ya saben ustedes, 17 de noviembre, Alcobendas, 6 de la tarde, Robin Hood y el Gran Nido del Búho. Publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Pues qué tal, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 y 7 minutos de la tarde, tenemos 23 minutos para hablar de qué. Para hablar de Venezuela, para hablar con quién, para hablar con Ana. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Y para hablar con Patricia. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Estamos, ya digo que vamos a tener 23 minutos para hablar de un pueblo hermano, de una nación hermana como es Venezuela, una nación y un pueblo hermanados con nuestro país, que comparten lengua, que comparten apellidos, que comparten historia, que comparten religión, los que crean, pero que no comparten sistema político. En nuestro país, en España, saben ustedes que disfrutamos, y hay veces que uno solo es consciente de las virtudes cuando las pierde. En nuestro país disfrutamos de una democracia, no en Venezuela. Saben ustedes que la situación es dramática y cada vez lo es más en Venezuela. El que antaño fue uno de los países más ricos de América, con unos recursos naturales exuberantes, hoy padece una tiranía de corte comunista que está obligando al exilio masivo a sus connacionales, que está atestando las fronteras con Colombia de venezolanos, cuando antaño quizá fue al revés, y que está promoviendo un exilio masivo de venezolanos a los Estados Unidos principalmente, pero también los que tienen ancestros españoles a nuestro país. Para hablar de esta situación, de esta terrible y trágica situación, tenemos, como digo, a estas dos mujeres venezolanas, Ana Mercedes Díaz y Patricia. Patricia, ¿cuáles son tus apellidos? Carrera. Carrera. Arocha. Pues como digo, son dos activistas por la democracia en su país, en Venezuela. Esas imágenes que ven ustedes, que podrían parecer imágenes de favelas en lo más miserable de Sao Paulo, o incluso en algunas imágenes podría parecer un lugar de África, esto es Venezuela, hoy. Saben ustedes además que Íñigo Errejón, Podemos, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid de Podemos, alababa hace unos días en Chile, en un periódico chileno de nombre The Clinic, alababa el régimen de Maduro y decía de él que había sido un éxito en tanto
que los venezolanos comían 3 veces al día. Él, desde su etnocentrismo, desde su condición de español y europeo, y con una actitud paternalista, que es en realidad lo que él dice combatir, el paternalismo con respecto a Venezuela, él es el verdadero paternalista, en tanto les concede a los venezolanos 3 comidas al día y considera que eso es un éxito y un logro del régimen. Un país que digo que fue uno de los más prósperos de América, como también fue la Cuba precastrista. Fue el tercer país más próspero de todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos. Hoy Cuba y hoy Venezuela están como están gracias o como consecuencia de los regímenes que padecen. Ana Mercedes Díaz, como digo, buenas tardes, por decir algo después de ver estas imágenes. Buenas tardes, Rafael. Mira, lo primero que quería decirte es que además de compartir historia, estamos a punto de compartir una tragedia que es el socialismo del siglo XXI. Quizás ustedes no están muy familiarizados con ese concepto, nosotros en Venezuela sí, porque cuando se le preguntó a Fidel Castro cuando vivía que era el socialismo del siglo XXI, él dijo el comunismo. Ahorita hay una situación en España, tienen a Zapatero, Iglesias y Sánchez, 3 personas que están muy familiarizadas con el comunismo, que están muy de cerca del comunismo. De hecho, el señor Sánchez, el presidente del gobierno, viaja ahora el 22, el 23 de noviembre. Es el presidente que viaja a Cuba después de 30 años. Y quizás uno de los errores que nosotros cometemos es no ver el panorama completo, no ver todo el escenario completo, sino que vemos parte. Yo muy humildemente vengo de América a contarle a los españoles qué es lo que pasa con el socialismo del siglo XXI, cómo es posible que el país más rico de América Latina esté hoy sin alimentos, sin medicina. La gente, así como de Cuba, la gente prefería que se lo comieran los tiburones y salía en balsa, tenemos ahora los venezolanos saliendo por la frontera. Esto no es casualidad, esto es premeditado, esto sigue un patrón y un patrón que les está llegando a España y es precisamente a lo que yo vengo, tratar de compartir con ustedes y que sean en un momento dado capaces de estudiar realmente la situación y tomar la decisión que tengan que tomar. ¿Por qué dices, Ana, que esto es premeditado? Este exilio es premeditado. Sí, porque yo te voy a decir algo. Es muy difícil entender que un gobernante quiera destruir su pueblo para mantenerse en el poder, pero eso fue lo que hizo Fidel Castro. Fidel Castro, con unas políticas de expropiación, de inseguridad, de destrucción, que hizo mantenerse en el poder. Ese es el hilo, eso fue lo que Hugo Chávez fue a pedir a Cuba, el asesoramiento, cómo mantenerse en el poder, cómo hacer para mantenerse en el poder. Lo mismo que está haciendo Sánchez ahorita. ¿Cómo te mantienes tú en un poder? Con destrucción, con división, con miseria, con odio. Eso es lo que está pasando y ese es el temor que yo particularmente tengo miedo ahorita sobre España. ¿Por qué? Porque, fíjate, yo soy activista por la democracia, por mi especialidad electoral, soy especialista electoral, estuve 25 años en el Consejo Nacional Electoral Venezolano, tengo 14 años fuera en distintas democracias estudiando el área electoral. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Veo que Sánchez llega al poder por una situación circunstancial y en lugar de tratar de hacer elecciones lo más pronto posible, empieza a alargar esto, ¿me entiendes? Y hacer unos pactos. Y entonces yo digo, bueno, este señor que está buscando, alargando una situación, ¿están los españoles conscientes de lo que puede pasar en España en año y medio? ¿Con un discurso de odio, con un discurso de resentimiento? No. O sea, es muy difícil porque uno no puede pensar que eso es lo que se quiere, pero hay formas de mantenerse en el poder a través de eso, de divisiones, de destrucción y de hacer pactos. No importa con quién se hacen los pactos, lo que se necesita es mantenerse en el poder y tiempo. Tiempo es lo que se necesita en estos tipos de regímenes para afianzarse en el poder y poder mantenerse en él. Patricia Carrera, tú también eres activista por la democracia en tu país. Bueno, sí, pero realmente la experta en materia electoral, que es el tema por el cual hemos tenido el privilegio de traer a Ana Mercedes a España, lo maneja ella porque es la que tiene la absoluta experiencia desde el año 79, formando parte de ese cuerpo colegiado que se llama Consejo Nacional Electoral y pues hemos tenido eso, el honor de tenerla aquí porque estaba muy cerca, estaba aquí dentro de Europa y era más fácil pues hacerla llegar hasta aquí. Yo pues
sí, obviamente soy una demócrata, me siento absolutamente demócrata, pero además me siento una ciudadana moralmente responsable de defender tanto las libertades individuales como los pilares democráticos en Venezuela desde España. Yo creo que es a ella, en realidad, a quien hay que tratar de sacarle el zumo, como diríamos aquí. ¿Tú vives en España? Sí, yo vivo en España. Vivo en León, específicamente, sí. Ana, yo quería preguntarte con respecto del papel de la izquierda española en la crisis venezolana. No te hablo de Podemos porque... Porque es terrible. Porque es terrible, pero es terrible lo de Podemos. El socialismo, el Partido Socialista, ¿qué opinión tenéis? Mira, a nosotros... Porque hay como dos almas, la de Felipe González, por un lado, que entiendo que os satisfará, y la de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que para nosotros la experiencia del socialismo, donde en Venezuela nos ha ido tan mal, pues no estamos de acuerdo. Fíjate que ayer precisamente en la Asamblea Nacional Venezolana se declaró persona no grata a Zapatero, porque al lado de Felipe tienes entonces a un Zapatero que ha hecho en Venezuela, abogar por el diálogo, defender la situación de Venezuela, defender a Nicolás Maduro. Entonces, desde el punto de vista del socialismo, a nosotros los venezolanos nos ha creado como una matriz de rechazo total hacia esta situación. Sobre todo también porque tenemos entonces la Internacional Socialista muy ligada a lo que está pasando en Venezuela y muy cohesionada. O sea, mientras nosotros, por ejemplo, estamos demostrando al mundo la tragedia que está viviendo Venezuela, hay sectores que se empeñan en negarla. Por ejemplo, hay sectores que dicen que no es verdad, que lo de Venezuela es mentira, que esos desplazamientos que hay son invenciones. No, eso existe. La falta de alimentos existe, la falta de medicamentos existe y la tragedia venezolana es una realidad. ¿Tú crees, Ana, que esta situación, porque has hecho un paralelismo, algunos espectadores incluso pueden quedar alarmados, ¿crees que la situación que está viviendo ahora Venezuela podría trasladarse, no a corto, pero sino a medio o largo plazo a España? Sí, yo estoy segura que se va a trasladar a España. Te lo digo, de verdad te lo digo con el corazón, porque el ver el accionar del señor Sánchez me da como esa impresión, y después cuando esa alianza que tiene a ultranza con Iglesias y veo a Zapatero, o sea, cuando tengo la capacidad, y eso le doy gracias a Dios, de poder ver en el escenario completo a estos tres actores unidos, cuando veo las actuaciones del señor Sánchez, no me queda otra cosa que venir a España y decir, cuidado España, cuidado. Vi en estos días que había unos partidos políticos españoles que estaban llamando a los constitucionalistas, a los otros partidos, para tomar decisiones. Mira, yo les voy a decir algo, dentro de 10 años se verá en la historia qué se hizo en el 2018. Yo siempre he dicho que lo que nosotros hacemos en el presente es la historia que se va a contar después. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 10 años, en el 2028, en España, que miren atrás, van a decir, gracias a lo que se hizo en el 2018, España es libre? O podrán decir, por responsabilidad de lo que pasó en el 2018, España está destruida. El momento de crear la historia en España es ahorita. Es en este momento donde tienen las circunstancias, donde pueden ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no hay elecciones en España cuando eso debería ser lo correcto? El señor Sánchez no ganó el proceso electoral. O sea, el señor Sánchez está por una situación circunstancial. Él debería haber llamado a elecciones. Yo voy a poner el ejemplo muy fácil del presidente Roberto Micheletti en Honduras. En el año 2009, cuando se trató de meter el comunismo en Honduras, se hizo lo que se hizo, se detuvo a Zelaya y se sacó. El presidente del Congreso, que era Roberto Micheletti, asume la presidencia e inmediatamente hizo elecciones. O sea, no se quedó en el poder, porque de eso se trata. El respeto en la democracia se trata de respetar las condiciones, de respetar la Constitución. Y yo particularmente pienso que el señor Sánchez está irrespetando a España, está irrespetando la Constitución y más allá está irrespetando a los españoles. Se critica, al menos desde España, desde la prensa, que es casi toda la prensa contraria al régimen chavista, se critica la desunión o la fragmentación que existe en la oposición democrática al régimen. ¿Existe tal división?
lo que no se habla de desunión, el problema es que en Venezuela hubo una situación muy delicada, que es la corrupción. En el año 2015, en el proceso electoral que hubo hace unos años en el Congreso Nacional, hubo lo que se llamó la colusión, que fue un acuerdo entre el régimen, el partido del PSV y la oposición oficialista para participar en unas elecciones violando la Constitución. Entonces, en Venezuela hay lo que nosotros llamamos una falsa oposición. ¿Por qué una falsa oposición? Porque en vez de luchar por el bienestar del país, luchan por sus intereses, por mantenerse en el poder. Prácticamente, si hacemos un paralelismo con España, podríamos hablar de que en España puede consolidarse una oposición que para mantenerse en el poder llegue a acuerdo. ¿Qué va a pasar? Que este acuerdo se va a poner al frente de la necesidad de España como país. Entonces no va a ser la oposición real, sino una falsa oposición para aparentar. Yo hablaba con Patricia y le decía, el problema de los 2 años que vendrían a ser las elecciones, ¿no? Tengo entendido. ¿Qué pasa? Que 2020, que los partidos políticos pueden decir, vale, vamos a prepararnos cada uno por su lado para ir a las elecciones en el 2020. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en estos 2 años para ese proceso electoral? Entonces, no sé, creo que a veces los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos tienen que mirar más allá, tener mente más abierta y poder tomar decisiones, las mejores decisiones en el momento que hay que tomarlas. No hay derecho a que en España no haya en estos momentos unas elecciones, que debería ser lo constitucional. O sea, debería ser lo que pasa, darle chance al señor Sánchez, que va a ir a finales de este mes a Cuba, darle chance al señor Iglesias para que haga sus acuerdos como los está haciendo, darle chance a Zapatero, que haga lo que haga, darle chance a estos 3 elementos a España es jugar con fuego. Se lo decimos nosotros, los venezolanos, que nos ha costado muchísimo tiempo, sangre, muerte, miseria y destrucción. Yo, de verdad, humildemente, lo único que quiero es compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido de todo este tiempo y solamente que vean las circunstancias. No se trata de yo venirlos a convencer, miren, no, piensen, analicen qué es verdad, qué es mentira, qué dice la Constitución, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los acuerdos que se están llegando. Leía yo en estos días que cambiar una acusación de golpista por sedición para cambiar. Eso no debe ser. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo te veo la sonrisa, Rafael, y siento que tú estás entendiendo lo que yo quiero decir. Yo decía hoy, yo quiero llevar a España vientos de verdad. No sé si vientos de libertad, porque afortunadamente ustedes están ahorita bien, pero sí quiero traer a España vientos de la verdad. Sobre todo a los espectadores que nos estén viendo ahora mismo y que piensen, bueno, será difícil que nosotros algún día lleguemos a estar como están ahora los venezolanos. Piensen ustedes que hace 20 años los venezolanos pensaban, será difícil que nosotros algún día estemos como están ahora los cubanos. Bueno, pues eso ha pasado. Quizá Venezuela ahora vive en una miseria mayor que la de Cuba. Y quiero decirte esto porque a mí, una de las entrevistas que me hicieron, el periodista me decía, es que España no es Venezuela. Y yo le decía, cuando los venezolanos nos dijeron lo mismo, nosotros decíamos, es que Venezuela no es España. Pero más allá de españoles, venezolanos o cubanos, hay algo que es esencial el ser humano, que es lo que uno cree. Entonces, difícilmente uno cree que un gobernante quiera destruir un país, ¿verdad? Pero cuando tú lo analizas y te das cuenta que sí es posible, ¿y qué es capaz de hacer un ser humano para mantenerse en el poder? ¿Qué puede negociar? ¿Qué puede entregar? Dice, wow, esto que le pasó a Cuba, que le pasó a Venezuela, no puede pasar a España. Porque es lo mismo, es una persona que está en el poder, que llegó circunstancialmente al poder y tiene la posibilidad de quedarse. ¿Qué es capaz de hacer para quedarse en el poder? Me gustaría, Ana, que en tanto que experta en procesos electorales, me hablaras de una idea que existe en España, una idea que no sé si es cierta o la derribarás, una idea según la cual en Venezuela existe un régimen chavista, comunista, de ultraizquierda y una oposición que va desde la izquierda hasta el centro,
pero que no contempla la derecha. En Venezuela no hay derecha. Bueno, ¿Esto es así? está empezando a verla. Resulta que en estos días ya sacamos una declaración de principio, precisamente se llama República de Venezuela, Movimiento Político Ciudadano, que es precisamente sobre la derecha, porque ¿qué ha pasado? Si hay algo en lo que la izquierda es triunfadora es en la publicidad. Y ese querer arrinconar y y entonces hacerlo sentir mal a uno. Yo no me puedo hacer sentir mal, yo no me voy a sentir mal por querer que la gente tenga libertad económica. Eso yo no me tengo por qué avergonzar de eso. O sea, hay cosas de que de repente la gente... Juegan con el chantaje moral, ¿no? Exacto, o sea, ¿por qué me voy a avergonzar? No, venga, que todo el mundo produzca, que todo el mundo crezca, de eso se trata. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, se trata de que los pobres surjan y se hagan ricos. Mientras más ricos haya y mientras más dinero haya una población mejor. No se trata de acabar con los ricos, sino se trata de acabar con los pobres. Claro, y entonces ese es el mensaje que hay que dar. Te digo, las cosas en Venezuela van a cambiar. Y van a cambiar, yo uso mucho la frase victorioso 2018, porque yo sí creo que en la historia de Venezuela futuro se dirá que en el 2018 empezó la liberación de Venezuela. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Por qué, Ana? Explícame, ¿por qué crees que este año 2018 va a ser un punto de inflexión? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, por muchas cosas. Primero, porque se descubre esa situación de la realidad de Venezuela. O sea, la gente no sabía el régimen que había, el genocidio. En la parte de la oposición oficialista, este problema de esa oposición que no puede jugar a la liberación de Venezuela porque está comprometida con el régimen, que es parte de nuestra tragedia. Poder decir al mundo, hay gente que ustedes creen que son oposición, pero no son oposición, y que han vestido de democracia a este régimen durante muchos años. Nosotros desde el año 2004 estamos hablando del fraude electoral, demostrando el fraude, hay libros, hay de todo, y sin embargo esta oposición oficialista empeñada en ir a elecciones, disfrazando a una tiranía, a un régimen de democracia. Eso nos hizo muchísimo daño como país. Te voy a pedir, Ana, que estás hablando estás haciendo una acusación a una parte de la oposición que en Europa se cree democrática y tú la estás situando como parte del establishment, de la estructura del régimen. Sí, y con toda responsabilidad y con pruebas. De nombres de partidos y de personas. Mira, te puedo nombrar Henry Ramos, te puedo nombrar a Florido, que está ahorita que le dieron la nacionalidad, te puedo nombrar a Julio Borges, que también está en esto. ¿Quién más te puedo nombrar? Hay cualquier cantidad de personas que durante todos estos años, con sus partidos, no hicieron otra cosa que hacerle creer al mundo que en Venezuela había un déficit de democracia o una democracia imperfecta. No, la democracia es o no es. No hay democracia imperfecta, no hay debilidad, se es o no se es. Y lo peor que podemos hacer es ponerle un disfraz de democracia a un régimen de esta naturaleza. Dicen que el momento más oscuro de la noche es justo el previo al momento en el que se produce el alba. Yo creo que estamos en el momento más oscuro de Venezuela. ¿Han visto ustedes esas imágenes que son terribles y serían absolutamente inimaginables hace 20 años y se está produciendo? ¿Tú crees que estamos asistiendo a los últimos coletazos del régimen? Sí, yo estoy convencida de que estamos viviendo eso y por una sencilla razón. Venezuela se ha vuelto un problema para la región. Tenemos narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos una caterva de criminales al mando del país donde no les importa nada, ellos lo que quieren es mantenerse en el poder y eso está causando un problema terrible en la región y creo que más temprano que tarde van a tener que otros países tomar, digamos que acción en ese sentido. Una nación que desestabiliza a toda la región, a todo el norte del subcontinente americano, de Sudamérica y que puede ser precisamente la consecuencia que acabe desatando la caída del régimen. Ana Mercedes Díaz, especialista electoral y activista por la democracia, ha sido un placer, mil gracias. Gracias Rafael, muchísimas gracias a ti. Mira, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar aquí, a Patricia por invitarme, a Ángel y de verdad lo único que deseo para ustedes es que por favor abran las mentes, por favor vuelvan a revisar lo que hemos dicho y que eso le puede pasar a cualquiera. ¿Tengo un chance de una reflexión final?
Nos tenemos que ir, lo siento Patricia, pero ya. nos tenemos que ir, me están diciendo que tenemos que irnos al informativo, si no me... Vale. Vamos al informativo de Intereconomía, les veo a ustedes mañana.